Muy buenas tardes, estimados televidentes a nivel nacional. Hoy día 10 de julio del 2017 acá compartiendo nuevamente con ustedes, no muy contentos pues por los trágicos incidentes que han sucedido el día de ayer pues prácticamente en el centro, en el meollo de Lima. Y conversábamos muy temprano en Radio Programas del Perú justamente con el artífice de la gestión anterior, Guerra García, cuál era su punto de vista sobre algo que también comprometió a su gestión. Hablaron de los teleféricos, que los teleféricos no se hicieron oportunamente, pero su gestión tuvo responsabilidad en ello, y la actual, la de Luis Castañeda Locio, finalmente tampoco la concretó. Y ese convenio, esa alternativa turística de crecimiento, de mejora, quedó a un costado. Esa es nuestra Lima, la Lima antigua, la que muchos no quieren, y hacemos cosas increíblemente para no vernos bien ante el mundo. Últimamente, en los últimos meses, muchas críticas en el Perú han habido sobre una serie de temas de tránsito y el transporte. Y esta negligencia por falta de una señalización oportuna, por falta de un programa de fiscalización adecuada, por falta de una serie de normas o de procedimientos o de mecanismos que tanto la Municipalidad Distrital del Rima como la Provincial de Lima Cercado, ahora que se sopa la pluma, pudieron verla y tener otro mensaje al mundo. Pero en fin, cosas que suceden para aprender, esperemos. Nosotros tenemos un experto, un gran invitado el día de hoy justamente para ver todo este tema de tránsito, una persona bastante conocedora. Estoy hablando del ingeniero Antonio Holguín Calonge, director de negocio de Grupo Sutec, empresa que ya está algunos años acá en nuestro país, y él mismo nos va a contar sus últimas presas. ¿Cómo estás? Qué gusto de tenerte con nosotros, Antonio. Muy amable, Alberto. Estamos muy complacidos de acompañarte en este programa y de alguna forma esperamos contribuir con ideas a lo que debería ser el desarrollo de las soluciones de tránsito de esta gran capital que es de todos. Hablando de eso, ¿cuál es la importancia que crees que tiene que ver el control de tránsito, dado estos acontecimientos, para la seguridad vial? ¿Cuál es el factor donde tenemos que apuntar más? ¿Cuál es lo primero que tendrían que ver las autoridades para preocuparse de ello? Bueno, el tema del tránsito desafortunadamente no es un tema de medidas simples en un solo, digamos, frente de esas acciones, sino que es un tema complejo que debe estar siempre desarrollado en varios frentes al tiempo. El frente regulatorio, el frente del control, el frente de la infraestructura, el frente de la operatividad de los mecanismos. Todo eso va de la mano y en una ciudad tan grande como esta es fundamental que cada día tengamos esfuerzos más operacionales hacia que las medidas, las diferentes medidas funcionen todas al mismo tiempo. O sea, no se trata de tener buena señalética, no se trata de que haya buena inspección, no se trata de que solamente nos enfoquemos en infraestructura, no se trata de que la policía o los agentes del orden o los que dan los permisos o los que tienen que ver con la visión de si está haciendo todo como debe ser o no. En realidad es un frente que debe caminar al mismo tiempo con todos los actores y muchas veces no se logra esa acción conjunta. Eso es lo que pasa, ¿no? Digamos, yo soy autoridad, entro a mi comuna, obviamente para entrar a mi comuna tengo un análisis exhaustivo de mi ciudad para hacerla y me siento y lo primero que hago es planifico la movilidad urbana en función de una serie de variables, ¿no? Cuánta población tengo, cuánta infraestructura tengo, cómo se desarrolla la infraestructura en mi ciudad y qué parque automotor tengo y cómo voy a programar la atención tanto a los servicios de transporte público como a las propias necesidades de los ciudadanos que tienen vehículos particulares de diferente tipo, de diferentes modos, y se integran. O sea, comienzo con planificar cómo voy a hacer que se dé una circulación adecuada en mi responsable ciudad, digámoslo así.
Pero precisamente ahí está el primer problema. Uno no aprecia que la planificación tenga la prioridad suficiente que debería tener acá. No hay una fuerza, una continuidad de forma tal que los planes que se definan realmente se desarrollen en el largo plazo. Digamos, para decirlo en otros términos, una ciudad tan grande como esta tendría que tener unos planes que no se muevan mucho porque cambie una alcaldía, que no se desarticulen porque llega una nueva administración. Tienen que ser planes más o menos definidos a 20 años, a 25 años, y que todos de alguna manera u otra tenemos que saber que van a desarrollarse en ese sentido. Y eso todavía acá no tiene esa fuerza, ¿no? Bueno, yo te explicaba como alguien novedoso, pero entremos a la realidad. Estamos en Lima y Callao, tenemos aproximadamente 11 millones de viajes diarios, tenemos problemas de una planificación coordinada de rutas entre Lima y Callao, estamos construyendo un sistema de metros aislado al sistema de corredores complementarios. Por un lado está el sector transportes y comunicaciones, por el otro está la Municipalidad Provincial de Lima y por el otro la Municipalidad de Callao. Tenemos la Policía Nacional del Perú, tenemos 7 autoridades más que tienen que ver con la administración del transporte y el tránsito, pero no hay planificación. Antes existía el Instituto Metropolitano de Planificación, pero aparentemente los grandes proyectos están bien guardados. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien tiene la responsabilidad de hacer el Plan Nacional de Desarrollo, bien guardados o con prioridades preestablecidas de acuerdo a las características y criterios políticos del gobernante del turno. Entonces, tenemos una velocidad de 4 a 6 kilómetros por día porque la congestión ya es permanente. No hay horas valle en ninguna vía importante de Lima y Callao porque está congestionada. Y la autoridad se pelea con el policía para ver si prima el semáforo o el policía para desembotellar un poco la grave congestión. Pero nadie planifica, nadie dice qué voy a planificar si todo el problema lo tengo encima. Entonces todos pensamos qué hacer. Generemos la Autoridad Autónoma de Lima y Callao, generemos la Autoridad Técnica de Lima y Callao, que eso de repente podrá tener los preceptos, los conceptos necesarios para comenzar a planificar dentro de este mar de caos y para ver un futuro airoso en estas ciudades que ya es una megalópolis. Pero mientras tanto, ¿qué hacer con este problema que va a demorar unos 2 o 3 años con la mejor de las suertes cuando construyamos la autoridad? Precisamente uno de los graves problemas de la planificación es que normalmente los gobiernos de turno no lo ven como una situación que políticamente tenga valor de corto plazo. Y por lo tanto consideran que puede ser dejado a un lado y en su lugar emprenden proyectos inmediatos que identifican como que tienen la importancia que ellos quisieran impartirle, pero la planificación la ven como un ejercicio que es para después y que no les va a redituar un logro, un reconocimiento de la comunidad, y finalmente queda en el cuarto del olvido, ¿no? La planificación termina siendo relegada. Y hay otro problema de fondo y es, como lo decías tú, hay muchas instituciones que tienen competencias que se traslapan, que se sobreponen unas tras otras. Y de alguna manera todos, de algún modo, desarrollan sus competencias sin una coordinación adecuada. Así que, de cualquier manera, una de las cosas que habría que hacer es, en lo posible, consolidar esa capacidad de planificar y desarrollar en una entidad que tenga al menos el poder, las herramientas, y esa entidad, como lo plantea mucha gente a nivel de gobierno y del Congreso, es necesaria. Una ciudad tan grande no puede darse el lujo de tener una parte de la ciudad sometida a unas reglas y otra parte sometida a otras reglas, más aún cuando además vemos que ninguna de esas herramientas van amarradas a un plan de verdad grande, importante, porque ese plan no existe, ¿no? Lamentablemente, pues, insistimos, persistimos
pero como tú dices, no se entiende el significado y la importancia y la magnitud que tiene planificar las cosas con antelación y crear un programa, una hoja de rutas en el tiempo. Y hablando de eso, tenemos, yendo al tema de la fiscalización, dos modelos o dos escenarios. Por un lado está el Callao, la provincia constitucional del Callao, que en cierta medida tiene una red semafórica y un control centralizado. Y por otro lado tenemos Lima, donde tenemos un control de la GTU, la Gerencia de Transporte Urbano, un control de Protránsito y un control de Protransporte. Y por otro lado la policía, de alguna forma, por el sistema de seguridad que tiene algún control, que en el caso de Lima no se interconecta y en el Callao está en proceso. ¿Tú tienes algo que decirnos, algo que comentarnos sobre estos modelos? ¿Cuáles son los resultados y cuáles son las perspectivas que nos plantearía en el mediano plazo? Definitivamente hacia adelante todo eso debería centralizarse en una sola unidad de planificación y ejecución. No solamente planificación, sino también ejecución. Debe ser un solo frente que asuma las dos áreas de la ciudad, ¿no? La grande, Lima, y la zona más pequeña, pero que igualmente es fundamental para el funcionamiento del resto de Lima, que es Callao. Hoy día todavía estamos a medio camino en los esfuerzos que se vienen desarrollando para modernizar la malla semafórica. Lo que se ha hecho hasta ahora es parcial y no llega a los niveles de gestión que se requiere. Lima tiene cerca de 1.200 cruces que ya deberían estar centralizados, y de esos 1.200 hay cerca de 450 efectivamente centralizados. En Callao pues tenemos una malla más pequeña, cerca de 150 cruces, pero algunos de esos, sobre todo en las zonas como La Marina, Fawcett, son zonas vitales para el funcionamiento del tráfico de esta zona de la capital, ¿no? Y también ahí debe avanzarse en lo que denominaríamos gestión. O sea, la parte semafórica del tránsito es apenas un componente. Si no va acompañado de otras herramientas como la autoridad funcional, como la infraestructura apropiada, como reglas de juego adecuadas para que el tráfico sea más fluido, la parte semafórica es insuficiente. Sumado a otras medidas, la parte semafórica puede ser importante. Un sistema semafórico bien manejado debería agilizar un 20% el fluido de una ciudad. Eso es la expectativa en ciudades modernas donde los sistemas se centralizan de forma tal, se mide el volumen en cada intersección continuamente de manera fluida, y eso se traduce en cambios de los tiempos en todos los cruces para que de alguna manera donde hay más presión haya más tiempo de verde, y eso produce un 20% en algunas de las ciudades, incluso no de América, no solamente Europa, sino en América del Sur, en Centroamérica. Tenemos ciudades que tienen esos niveles. Acá tenemos que tener eso, pero eso es parte de la solución. La solución de Lima pasa esencialmente por redefinir reglas de juego que faciliten la fluidez del tránsito, donde un poco pongan a la gente a colaborar, a ser parte de esas reglas de juego para que la gente sienta que todos ganamos. Por ejemplo, tú sabes que hay muchas ciudades donde no se permite el cruce a la izquierda. ¿Por qué? Porque vas a dificultar la fluidez. De pronto la gente dice, pero eso me incomoda, me toca darme la vuelta a la derecha para dar... Sí, pero en una ciudad tan grande tenemos que ceder todos para hacer más vivible la ciudad, porque estamos realmente cada día metiendo más tráfico, cada año 120 mil unidades nuevas de autos a una ciudad cuyas vías no se están expandiendo. Solamente en los últimos 4 o 5 años habremos metido 400 mil, 500 mil autos. Ya estamos cerca del 1,5 millones. O sea, la ciudad no va a crecer de ningún modo a la velocidad que crece el parque automotor. Tenemos que hacer, por lo tanto, uso de un montón de medidas para que el tráfico sea más fluido. Que la gente no logra entender que es importante lograr dejar que la fluidez esté por encima de nuestro interés particular. Por ejemplo, cuando estamos en tráfico y yo veo que
la luz ámbar no me alcanza y que me voy a parar en la mitad y me voy a quedar en rojo parado ahí, voy a tapar todo el eje que viene cruzado contra mí, pero yo me quedo ahí, ¿no? Eso es una de las pequeñas cosas que debemos cambiar. Si hubiese medidas como, por ejemplo, lograr que la policía no esté en los cruces para gobernar el cruce, que por lo tanto, como se les hace difícil, en lugar del minuto que maneja el semáforo, ellos manejan 4 minutos, 5 minutos, porque es un desgaste cada vez que paren, cada vez que sueltan. En lugar de estar manejando el cruce, estuvieran manejando infraccionamiento de violaciones relacionadas con esa zona, muy probable, como se hace en otros lados, muy probablemente sería mucho más interesante el resultado final. Los semáforos son más ágiles que la policía. Pero la policía, ¿por qué eventualmente está en muchos casos como la Javier Prado? Ustedes dirán, tienen zonas donde siempre está la policía y los semáforos funcionan, pero la policía sabe que el tráfico desborda los semáforos. ¿Por qué? Porque la policía sabe que la gente se queda parada en los cruces y va a tapar y va a generar un infarto en la vía que se cruza con ese cruce. O sea, los autos van a estar en rojo, pero parados en la mitad. Y para eso la policía evita que se generen esos trancones. Pero en ningún modo es lo mejor que la policía gobierne los cruces, porque la policía está obligada, por razón de lo físico en que esto se mueve, a dar tiempos mucho más largos, 5 minutos, 6 minutos en un solo pase, cuando el semáforo lo hubiera hecho en 1 minuto. Pero el policía se cansa y para no estar haciendo cada minuto el pare, lo hace cada 4, cada 5, ¿no? Muchas cosas están funcionando al revés de como deberían funcionar. Dime, ¿tú crees, como te decía, que en el corto, mediano plazo, mientras se comienza a pensar en algo más importante que debe ser la planificación, qué función de coordinación tendría que tener la policía con la gerencia de transporte urbano o Protransporte o las instituciones que lo digan en el sentido siguiente? Yo puedo aminorar o puede darle mayor tiempo a ciertos flujos, pero complico los conos o el origen y el destino de una gran avenida de la ciudad. Y también complico las transversales. Si yo respetara los ciclos semafóricos como están preestablecidos, porque por algo se hacen los estudios previos para colocar un semáforo de acuerdo al movimiento de cada intersección, los resultados serían otros. Esto es una pregunta interesante porque siempre criticamos qué hace el policía de semáforo y la idea del policía no es eso. El policía es un gendarme que tiene que ayudar, orientar, fiscalizar, controlar la circulación y no ser reemplazo de un semáforo. Con eso regresamos con nuestro invitado, Antonio Holguín, quien es un especialista en todos estos sistemas de gestión de tránsito, para que ustedes pues puedan entender por qué los semáforos y las congestiones se dan por de repente fallas en la dirección, falta de planificación o errores de muchos funcionarios. Regresamos con nosotros en un breve momento. Hay días que no se quiere levantar, tener que al mundo que enfrentar. Lo simple ya se complicó, no es bastante lo que cumplió. Donde sea que va, por cualquier lugar, si solo una oportunidad alguien pudiera dar. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil.
Regresamos con nuestro invitado, el ingeniero Antonio Licalone, director de negocio de Grupo SUTEC. Estábamos hablando pues de algunos criterios básicos que tienen que tener tanto las autoridades, los funcionarios, los operadores, como nosotros, las personas de a pie, que también interactuamos en cualquier circunstancia día a día. Cruzamos una vía, manejamos un vehículo, tomamos un vehículo de transporte público, nos podemos movilizar en el metropolitano, nos podemos movilizar en el tren, pero finalmente cumplimos un papel. Simple y llanamente un conductor al quedarse en una intersección que no está para que estés cuadrado justamente por una congestión, ya genera un problema, como el ciudadano que quiere cruzar esa intersección, pero el policía está dando un pase en verde cuando el semáforo está en color rojo, ¿no? Esos casos que se dan verdaderamente son preocupantes. Nosotros, a través del Observatorio de Transportes y Comunicaciones de la Universidad Simón Bolívar, que tengo a bien de dirigir, justamente habíamos hecho un análisis del comportamiento de los directores regionales, provinciales y distritales del sector transportes y comunicaciones. O sea, ¿por qué no había un criterio común para desarrollar actividades en diferentes partes del país bajo un solo criterio? Y eso se da lamentablemente porque no tenemos políticas de gestión pública en el sector transportes y comunicaciones. No tenemos políticas regionales, por lo tanto las políticas provinciales y distritales casi no existen. Y como decía nuestro invitado, los alcaldes cuando ingresan, los alcaldes o los gobernadores, cuando ingresan a hacer una gestión, creen que tienen la capacidad de inventar todo con su varita mágica, y lo que lamentablemente hacen, en primer lugar, no respetar lo que los técnicos le dicen, quienes ya tienen una meritocracia en su trabajo y que muchas veces los alcaldes o gobernadores no la respetan, como el gobierno central, y por otro lado, pues creer que ellos lo hacen. Justamente estamos haciendo el primer diplomado en gerenciamiento de transportes y comunicaciones para los gobiernos regionales, locales, en el ámbito nacional. Esto se comenzará a realizar a partir del mes de agosto, y obviamente el cupo es bastante limitado, y pueden entrar a la página web de la Universidad Simón Bolívar, a la página web de nosotros de www.enviasa.com y enterarse de esto. Estuvimos hace poco en el segundo encuentro nacional sobre todos los directores regionales y provinciales de seguridad vial, y algo anecdótico pasó, por decirlo menos. No fue ninguna autoridad importante a inaugurar o a clausurar tan importante evento, donde estaban todos los responsables del ámbito nacional de la gestión del tránsito, del transporte sobre seguridad vial de todo el país, y ninguna autoridad actual en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dígase el señor ministro, el señor viceministro, el director general de transporte, fueron a comunicarse con los responsables de este tan importante manejo, y después nos quejamos de los accidentes, de estos incidentes como el sucedido el día de ayer. ¿Qué reflexión te merece eso, estimado Antonio? Realmente el asunto es, hay veces que el deber hay que cumplirlo, no importa si nos es simpático o no. Una ciudad tan grande como Lima requiere de la devoción, de la dedicación de los funcionarios en las diferentes áreas, porque es una ciudad muy grande, son 10 millones de habitantes. Entonces, en todos los frentes, pero el transporte es uno de los más complejos. No es solamente ocupar una posición, es un compromiso, es una vocación, y realmente la ciudad necesita de todo lo que puede dar ese funcionario. Los temas relacionados con la hora pico, por ejemplo, ¿cuánta gente dentro de Lima no sufre a diario las congestiones en las horas pico? ¿Cuánta gente no sufre eso? ¿Cuántas horas al día metido en alguna congestión de alguna de las zonas, que significan ir a 2 kilómetros por hora, 1 kilómetro por hora en un auto, y sabiendo que vas a estar 2 horas y media yendo de un sitio para otro? La gente quisiera que las personas que de alguna manera están en funciones de gobierno en sus diferentes áreas de competencia caminaran hacia darle solución importante a estos problemas de la congestión, del desorden.
A pesar de que todos contribuimos a veces al desorden también todas las personas que vivimos en esta ciudad estamos de acuerdo en hacer lo que haya que hacer para que la ciudad camine mejor, pero necesitamos que los funcionarios marquen las pautas. La democracia funciona así. Los 10 millones de habitantes no van a hacer los cambios. Los 10 millones de habitantes haremos cambios o nos comportaremos dentro de unos cambios en la medida en que esos cambios se implementen. Y los tienen que implementar las personas que se eligen para eso, las que se designan para eso, en las posiciones de responsabilidad. Yo creo que en muchos sentidos el transporte no se ve como para muchas autoridades como un tema prioritario de gestión, porque lo ven como un tema problemático de gestión. Prefieren hacer una obra física de cemento, prefieren entregar algo que esté ahí funcionando, que sea de ladrillo, que sea de cemento, pero a veces el transporte es algo tan fluido, tan complejo desde el punto de vista de su operacionalidad, que se les hace difícil y más bien dejan que eso camine solo, ¿no? Que camine como pueda. ¿No? Es un famoso eslogan: haz obras, ¿no? No importa cuánto se demore, cuánto congestiones, finalmente si las obras van a servir o no. Casos patéticos tenemos con el cruce con 28 de julio, que a 2 cuadras posteriores para la altura del Estadio Nacional, pues la congestión es evidente. Y ahora pues se menciona de que hay algunos problemas inclusive de ejecución, de la calidad del tipo de la obra, y finalmente una obra que no fue planificada en su oportunidad y se implementó, no mejora significativamente el corredor, ¿no? El corredor Wilson-Tacna-Arequipa. Tú tienes experiencias en otras ciudades. ¿Qué crees que sería un prototipo de modelo a seguir para Lima y Callao a nivel internacional? La ciudad, por ejemplo, en ocasiones, en los últimos 10 años, ha tenido colaboraciones importantes, plan maestros de transporte de la misión de cooperación internacional del gobierno japonés, como en muchos otros casos de ciudades de América Latina, que han sido evaluados, desarrollados de manera muy profesional. Esas herramientas están, simplemente no se toman como un parámetro fundamental, sino que se consideran que no son tan importantes como la mejor última idea del alcalde de turno. O sea, y no puede ser así. La ciudad debe tener un plan grande, y en ese plan grande incluir Callao, y ese plan grande no se debe dejar a un lado por ninguna razón. Debe tener una continuidad y debe tener inversiones definidas, debe implicar modificaciones, mejoramientos de la estructura operacional de la policía, de las municipalidades, de los frentes de fiscalización, de los frentes de infraestructura, pero todo ese plan tiene que ser casi que inamovible en su esencia. Y eso es lo que primero deberíamos tener acá. Claro, tenemos un plan, o sea, el estudio de la JEICO sirvió mucho. En el 2004 no se implementó, se desagregó, se partió, la información básica sigue funcionando y lamentablemente tenemos resultados. La gestión anterior de la anterior alcaldesa de Lima hizo un trabajo bastante consensuado para generar un plan para el año 2035, creo, aquí en Lima, y el plan también ha sido desechado de un lado y tiene significativos aportes que pueden solucionar problemas de corto y mediano plazo inclusive. ¿Por qué? Porque hay o una soberbia de algunas autoridades o una ceguera sobre lo que se planificó. Y como decías en antes, bueno, yo inauguro una obra, queda mi placa ahí y eso pasa a la historia, pero pasa a la historia por ineficiente, por una persona que no tuvo la visión de desarrollo de futuro, pero las consecuencias las vimos ahora y las van a vivir más adelante con mayor gravedad nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer con un plan sostenido de centralización del control del tránsito, de la gestión de tránsito y de fiscalización en Lima metropolitana, por decirte? ¿Qué crees que se podría ir aportando con lo que hay
y qué mensajes le podríamos ir transmitiendo a la Policía Nacional, a los gobiernos distritales, al mismo Ministerio de Transportes, a los gobiernos locales y fundamentalmente a aquellos técnicos que sí se han preocupado en el tiempo de contribuir, pero lamentablemente las autoridades no le han prestado el caso necesario. Esencialmente priorizar ese frente dentro de lo que es la solución de tránsito. Priorizar el frente de infraestructura es fundamental, y un frente de infraestructura, digamos, semafórico es apenas también parte de la situación, porque hay otros componentes que yo diría son tan importantes como eso y facilitarían muchísimo la circulación, como por ejemplo no doblar a la izquierda en ninguna parte, en avenidas importantes, que son medidas que simplemente hay que pasarlas, son regulaciones, no tiene que ver con el semáforo, pero si todo el mundo solamente hiciera giros a la derecha y no tuviéramos esas situaciones que vemos en varias vías importantes donde un carril quiere doblar a la izquierda, pero se genera la impaciencia y ponemos 2 carriles adicionales, todos para la izquierda, y los que van de frente no pueden pasar porque solamente hay una pequeña posibilidad de uno de los laditos a la derecha. Entonces, pero digamos, la parte semafórica todavía en Lima tiene que avanzar a hacer realmente un sistema de gestión que de verdad sea autoadaptativo hasta donde se pueda. Autoadaptativo quiere decir que cada cruce tenga cámaras que permitan medir el volumen que se está generando en ese punto, y toda una malla, no solamente ejes viales, sino toda una malla importante de la ciudad tenga toda esa información continua, y que digamos, el sistema central de gestión vaya continuamente adaptando los tiempos de verde según donde está la mayor presión. Eso todavía falta. Hoy día lo que hay son programas fijos que se le colocan a cada esquina, y programas fijos que cambian según la hora del día, pero no dejan de ser todavía medidas parcialmente en el camino de llegar a un verdadero sistema de gestión. Yo digo que tan importante como eso es, por ejemplo, la fiscalización electrónica. Una ciudad como Lima necesita fiscalización electrónica. ¿Por qué? Porque la fiscalización va a permitir una mayor fluidez. ¿Por qué? Porque en la medida en que la gente no haga un montón de cosas que sabe que no debería hacer, pero que las hace porque no tiene ninguna consecuencia, y que en la medida en que un sistema de fiscalización electrónica establece sanciones para hacerlas, pues mucha gente se va a cuidar de hacerlas. Todos tenemos el caso de Callao, donde la malla vial es mucho más segura, donde la accidentalidad es mínima, y simplemente porque en Callao se fiscaliza y se sanciona las infracciones de tránsito. Hablando del tema del Callao, en muchos foros y eventos se mencionó primeramente que era un tema coercitivo, ¿no? Y que la primera intención que se tuvo es hacer caja con la mayoría de infractores que se pudiera dar. Pasó un poco el tiempo y dado el tema o por el bolsillo o por la presión, yo cambio de actitud. Y en el Callao pues comenzaron a señalizarse un poco más, se plantearon las intersecciones semaforizadas y el transporte privado y público comenzó a cuidarse de las infracciones. Pasaba a la avenida Fawcett o salía del límite geográfico del Callao y comenzaba a suceder en Lima. Entonces el Callao, dentro de su malla y dentro de su estructura geográfica, porque tiene 5 avenidas obviamente centralizadas y de control, no se da en Lima. En Lima se han puesto controles electrónicos escondidos, no públicos, en una serie de intersecciones, pero no hay ninguna respuesta del público porque simple y llanamente, aisladamente le mandan las multas, se las cobran de alguna forma, no hay lugar a reclamo porque los plazos de llegada son los mismos y no se ve un sistema centralizado de control que ayude. Más se ve que sí, es un tema no de fiscalización, sino de recaudación. ¿Qué comentarios y qué recomendaciones podría dar en este tema? Porque si bien es cierto, se presumió
que el modelo del Callao era recaudador, pero los resultados en comportamiento de la ciudadanía, dada ese público privado, cambió, ¿no? Será por el bolsillo, pero cambió. Pero en el caso de Lima, simple y llanamente te llega eventualmente a cualquier conductor en diferentes vías. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la recomendación sobre particular? No, en ese frente, una ciudad del tamaño de Lima necesita fiscalización electrónica. Háganla como la quieren hacer. La quiere hacer el gobierno directamente, la quiere concesionar, no la quiere, como quieran. Pero debe haber necesariamente fiscalización electrónica. Lo que hay, como bien lo dices, es poquito y no es sistemático. No forma parte de un sistema. La gente lo percibe así y por lo tanto no ha generado el reconocimiento como de algún modo en las personas que transitan por las vías, como de que están controlando en Lima con fiscalización electrónica. En algunos casos incluso la gente siente que están las señales advirtiendo que hay fiscalización, pero no hay equipos. O sea, es como tratando de que la gente crea que hay, ¿no? En algunos casos se están generando incorporaciones de equipos, pero todavía es muy pequeño. Mi impresión personal es que ahí, una vez más, la decisión principal ha sido no si la fiscalización le conviene a Lima, porque vamos a ordenar mejor el tráfico, a la manera en que Callao se ha podido ordenar, sino cuál será el impacto político si lo hago. ¿Es negativo? Bueno, no lo hago entonces. Aunque sea bueno para Lima, si políticamente me perjudica, no lo hago. O sea, seguimos en el tema del cálculo más que la atención. Lamentablemente, eso es cierto, aunque quienes votan por meter a la comuna distrital o provincial un buen gerente es el pueblo elige, y es un poco su responsabilidad saber elegir, aunque a veces nos dicen no hay buenos candidatos, pero siempre hay uno mejor que otro y hay que ver las calidades y cualidades que tengan que tener. Pero regresamos al tema. La congestión va en crecimiento. Me hubiera gustado, por ejemplo, que una asociación importante como Transitemos, que tiene mucha relación pues con la importación de vehículos nuevos y que hace campañas con algunos entes del gobierno central y local sobre campañas eventuales de seguridad vial, haya tenido un planteamiento, un pronunciamiento de cómo controla, por ejemplo, el incremento de los taxis, que es un tema interesante, taxis. Cómo si un planteamiento de pico placa o un planteamiento de renovación del parque automotor por la antigüedad del vehículo particular o público va a tener un beneficio, un bono adicional. O sea, cómo un tema comercial que es lícito y es importante, lucrativo, se vuelve también en una parte de colaborar con el país, colaborar con la comunidad y crearle nuevas costumbres. En muchos países se cobra más impuestos por tener vehículos viejos que por tener vehículos nuevos. Acá tú te compras un auto nuevo y pagas 2-3 años impuestos por el vehículo nuevo, y el vehículo viejo destartalado sigue circulando, contaminando en situaciones que no hay fiscalización. Esas contradicciones, ¿cómo crees que se podrían comenzar a reorientar? Si necesariamente el político, como dijiste, pues si a él no le conviene que la ciudad se siga perjudicando. Una ciudad como Lima, del mismo tamaño que Lima, por ejemplo, tomemos a Bogotá, tal vez, pueden ser similares en tamaño, tiene 3 veces menos taxis que Lima. O sea, tiene la tercera parte de los taxis que tiene Lima, ¿no? Lima puede tener fácil registrado por encima de 130.000. Bogotá tiene algo de 40.000, ¿no? Eso sin contar los informales. Entonces, cuando se considera que el taxi debe dejarse proliferar sin control porque es una forma de dar empleo, que sí es cierto, no digo que no, pero estás sacrificando otro componente del tránsito de la ciudad porque estás masificando un tipo de vehículo que circula de manera continua, que típicamente tiene mucho menos respeto por las normas de tránsito, porque precisamente tiene siempre prisa por hacer las cantidades de carreras que necesita hacer durante el día.
porque acá además tiene la estrategia de regatear el costo, entonces se para y luego otros dos se paran atrás para ver por si acaso el pasajero no negocia con eso y me coja a mí. Entonces tenemos en todo momento 130, 140 mil personas en autos haciendo lo mismo en la ciudad. Si tú sumas eso, te da un montón de situaciones de congestión, de molestia, de tráfico, que no debería ser. Entonces, ahí, por ejemplo, es un típico ejemplo de las decisiones que se toman de hagamos lo que políticamente nos golpea menos, y si poner en orden ese frente me generaría problemas, pues no lo hago, ¿no? Y la realidad es que las autoridades no hacen nada con referente al tema de la proliferación del taxi, que es, como digo, 3 veces más que una ciudad equivalente, ¿no? Y más aún, si algunas autoridades pretenden pues formalizar el transporte informal de vehículos tipo van en muchas partes del país, y también los mototaxis, y ahora apareciendo las motos lineales que también hacen colectivo. Es inaudito, pero ese es nuestra realidad, y lamentablemente pues las respuestas de las autoridades dejan mucho que desear. Hoy día un periódico de bastante cobertura se hacía un balance sobre cómo habían perdido muchas autoridades pues la captación, el respeto de los vecinos que votaron por él, y realmente es alarmante, ¿no? Cómo conceptúan ellos la gestión, y cómo pues los millones de personas que votaron por ellos nuevamente se equivocaron. Hay un tema que creo que sería interesante reiterar, porque hablé con algunos directores de la Policía de Tránsito del IMI Callao y con los gerentes de transporte urbano, y no encontraban eco al decir, bueno, el policía decía, yo tengo que ordenar a mi comando. ¿Por qué? Porque las principales avenidas paran permanentemente congestionadas y superan los flujos que pueden ser controlados por los semáforos en las intersecciones. Y si nosotros no actuamos en horas puntas, que ya no sabemos cuáles son porque casi son todas, pero hablamos entre las 6:30 y 8:30 de la mañana, 11:30 a 2:30 de la tarde, y de 6 a 10 de la noche, o 8 porque los policías se retiran antes, ¿qué va a hacer? O sea, nosotros contribuimos. ¿Cuál es tu lectura? Porque tú ya tienes digamos una práctica constante con el flujo por los semáforos y con la gestión de tránsito. ¿Qué podríamos decir al respecto? Yo pienso que la policía es esencial en el tema de control. Ciertamente la gente respeta mucho a la policía, más que un semáforo, la verdad. Y el tema de respetar o no respetar el semáforo es cuando es una pequeña frontera entre lo que está bien y lo que está mal. Como digo, está en ámbar. Yo sé que si avanzo me voy a quedar parado ahí porque el tráfico está lento, y yo me debería quedar acá para que pasen los de la vía que va a cruzar. Pero como no hay nadie, yo me paro y me meto ahí y me quedo ahí. Cuando ya el semáforo está definitivamente en rojo, los demás no van a avanzar porque yo estoy parado ahí. Si hubiese un policía no lo hago, porque de pronto el policía me regaña o me mete una multa o me pone una infracción. Entonces, definitivamente la policía en condiciones como las que tenemos hoy día no se puede dejar de usar. No es lo ideal que ellos controlen los cruces, pero eso a dejar que la gente haga lo que quiere, tampoco se puede, ¿no? Bueno, seguiremos conversando sobre este tema con los miembros de nuestra querida Policía Nacional, que finalmente tienen la mejor intención de mejorar el servicio que prestan, volver a sus funciones, pero tampoco el comando de la Policía Nacional, en lo que se respecta a decisión de políticas claras, asume. Si no, todos estuvieran sentados en el Consejo Nacional de Seguridad Vial para conjuntamente sus pares, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, ahora las instituciones como Indecopi, la Sutran, la Municipalidad de Lima y Callao, puedan pues en esa mesa de concordancia que se creó en el año 1996, ya pasaron más de 20 años y no se ven resultados conjuntos, salvo los esfuerzos aislados que lo hacen algunos sectores en pro
de cuidar la vida humana, que es lo más importante de la sociedad. A veces no todos lo entendemos así, y estos programas realmente sirven pues para una reflexión de las diferentes autoridades como de los usuarios y operadores de los sistemas que tenemos. Lo importante no solo es la crítica, lo importante son la decisión para corregir los errores, ¿no? Es bastante penoso que después del incendio de las Malvinas tengamos el otro accidente de tránsito por varios responsables, digamos varios responsables que se sopan la pluma siempre cuando hay este tipo de problemas, pero lo más grave, no se cambie de actitud, no se toman las medidas correctivas, y eso es lo importante. No solo señalar los responsables, sino la corresponsabilidad en la toma de decisiones y en las medidas de prevención que se deben dar en los momentos oportunos. Y ya hace tiempo debían darse, y desde acá reclamamos la actitud del actual ministro de Transportes y Comunicaciones para nominar al que tiene que liderar el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que obviamente tiene que ser un personaje con amplios conocimientos del sector, con una transparencia en su accionar, que es lo que más se necesita, pero algo muy grande, con mucho liderazgo para concordar acciones con todos, porque este Perú es de nosotros y de que quienes contribuir con nosotros, y no somos enemigos. A veces conceptualizamos mal los términos o de repente no estudiamos el mismo libreto, pero de eso se trata. En la vida hay que aprender y hay que concordar para mejorar la situación en la que nos encontramos, y eso era parte de la visita de Antonio Brincalone, director de negocios de Grupo SUTEC, quien pues está colaborando en nuestro país con lo que es gestión integral de transporte y tránsito, porque una acción y otra no pueden ir desarticuladas como inicialmente se pretendió considerar en la creación de la Autoridad de Transporte Lima y Callao. Tus palabras finales, Antonio, ¿qué nos podrías recomendar finalmente y qué podrías hablar sobre lo que manejas? Yo pienso que un poquito como recoger la importancia de que todos hagamos lo que esté a nuestro alcance para que la ciudad camine mejor. Lima es de todos, Lima y Callao, esta gran metrópoli es de todos. Y en el fondo, la ciudad va a ser lo que todos hacemos que sea. Y aunque sea difícil, es una tarea de ir empujando, caminando juntos. El individualismo es enemigo digamos, los logros de una comunidad grande. La falta de compromiso, la falta de solidaridad son enemigos fundamentales que tenemos que combatir en un frente como el de transporte, como la congestión de tránsito, como lo que sufre cada día tanta gente en Lima metida en el transporte, como usuario, como empresario, como chofer, como peatón. Todos de alguna manera vivimos este tránsito y todos quisiéramos que fuera más humano, de manera que mi idea es cada uno debe hacer lo que quisiera que los demás hicieran frente a el tránsito de Lima. Bueno, nosotros pues seguiremos contribuyendo y le reiteramos, estamos promoviendo a partir del mes de agosto la realización del primer diplomado en gestión de tránsito, transportes y comunicaciones en el ámbito nacional. Este evento, esta especialización va a servir para unificar criterios, procedimientos y métodos para poder hacer una mejor gestión pública, que tan avenida menos está en los últimos tiempos. Lo pueden ver en la página web de la Universidad Simón Bolívar o también en la página web de Envía, www.enviasac.com, o llamar a los teléfonos 7437-901, anexo 129-130, 743-7901, anexo 129-130, y el local es Avenida Brasil 1228, Pueblo Libre. Creo que este tipo de eventos, como los que venimos participando cotidianamente, pues nos sirven para reencontrarnos con experiencias propias, con experiencias ajenas, pero finalmente con experiencias que sirven para contribuir a mejorar nuestra actual situación en cuanto a la movilidad urbana en nuestro país se refiere. Estamos a puertas de celebrar un aniversario más de nuestra república,
pero quisiéramos mostrar más logros, mejores condiciones, y no una serie de secuencias lamentables y fortuitas que vienen sucediendo, pero parece que alguien desde arriba nos dijera: no sigan cometiendo errores porque ya son demasiados los que cometen. Nosotros nos veremos el próximo lunes con ustedes, siempre acá por TV Vial, y agradeciéndole a todo el equipo de producción y dirección que día a día están despuntando. No nos sorprendamos cuando ellos formen su propio desarrollo corporativo, lo cual estamos muy alegres por la cobertura que le están dando a todos los eventos en transporte y en tránsito en nuestro país. Muchas gracias desde acá de TV Vial. Gracias, Antonio, por acompañarnos. Gracias. Y nos volvemos a ver el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Ya sabe, si va a alguna reunión y va a beber, por favor, deje el carro. Sobran los taxis para que lo movilicen. Hasta el próximo lunes.